Buenas tardes, mi nombre es Argelia Aguilar Telles. En esta presentación de la materia de Estadística Inferencial número 2, trataremos sobre la unidad 1, que es inferencias a partir de dos muestras. La carrera es Ingeniería Industrial, impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Dice la unidad 1. El punto número 9.2 nos habla sobre la interferencia a partir de dos muestras. El objetivo de esto nos dice es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos porciones poblacionales. En el primer ejemplo nos dice las bolsas de aire salvan vida. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria, simples de ocupantes del asiento delantero, involucrados en un choque de automóviles, según datos de Wow Rams, Eibor, de Meyer, Finichan, volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que el caso de los automóviles equipados con aire. En esta nos dice que tenemos que hacer la comprobación o la afirmación de que las bolsas de aire, que con las bolsas de aire se puede someter a una prueba. En este caso nos da el ejercicio, nos dice con bolsa de aire, muertes de ocupantes 41, número total de ocupantes 11.541. Sin bolsas de aire nos da 52. Y número total de ocupantes 9.853. Para resolver este ejercicio usamos la aplicación de Minitab como resultados. En esto, por ejemplo, yo ya lo hice anteriormente. Ahorita lo vamos a resolver igual, pero aquí tenemos el ejercicio o el resultado del ejercicio número 1. Por ejemplo, nos dice que en el ejemplo 1 nos dice que son 41 ocupantes de un total de 11.541 y la media nos da de 0.0335. En el siguiente ejemplo nos dice que es de 52 ocupantes, 9.853 con un 0.0052. Aquí en la diferencia del ejemplo 1 menos el ejemplo 2, la estimación de diferencia es de menos 0.0172503. Y con el 95% de la diferencia nos da con el menos 0.0323214. En la diferencia, que si es mayor el ejemplo 1 o es menor, nos da que es menos 1.91. En nuestro p-value es de 0.972. Para el siguiente, nos muestra la diferencia en que puede haber entre un ejemplo y el segundo ejemplo. Aquí igual nos da el mismo resultado, pero a diferencia de que el ejemplo 1 menos el ejemplo 2, la estimación por diferencia es de menos 0.0172503. Viene siendo lo mismo que el ejemplo 1. Y el 95% de la diferencia es de menos 0.03352086. Aquí es la diferencia, sí nos cambia un poco, pero no es mucho la diferencia. Con la diferencia del p-value es de menos 1.1 y p-value es de 0.56. Pues aquí no podemos tener una estimación si es aceptable el que las muertes de ocupantes con bolsa de aire sea menor o que las bolsas sin aire sea mayor. Este ejercicio lo resolvimos por el programa Minitab. En este caso aquí tenemos las muertes con ocupantes, que son 41, bolsas con aire, bolsas
Bolsas con aire 41. Total de ocupantes son 11.541. Sin bolsas de aire son 52 y total de ocupantes son 9.853. En este caso nos vamos a esta basic y nos vamos a ir por dos porciones. Y aquí tenemos los datos relacionados que nos están mostrando en el programa Minitab. Entonces nos dice que vamos a usar el 95% de confidencialidad y la hipótesis diferencia cero. Aquí podemos obtener los resultados que ya los mostré en la presentación de PowerPoint. Podemos obtener la diferencia de uno y de otro, o si es mayor o menor a la hipótesis diferente. En este caso, vamos a mostrar que si es igual o es igual de un ejemplo al otro. Aquí seleccionamos diferente a la hipótesis, le damos OK. Ok, y aquí nos dan los resultados, que es lo mismo que les venía mencionando en la presentación. Aquí nos dice que el ejemplo 1 es de 41 ocupantes, es de 41 personas, con un total de 11.541. La media nos sale de 0.033553. El segundo ejemplo es de 52, un total de 98.53, con una media de 0.0527, o que si es mayor. Y la diferencia entre uno y otro, la estimación, es de menos 0.0172503. El 95% de diferencia es de menos 0.00035.52086 o 0.000788070. Aquí es la diferencia que estamos viendo entre un ejemplo y el otro, que nos dice que es de menos 0.191, el p-value es de 0.56. Y para ser exacto, con el test del p-value es de 0.61, o sea que sí hay una diferencia entre ambos. Ahora, para saber si es mayor o menor, pues hacemos lo mismo, nos vamos a Basic y nos vamos igual a la misma información, pero en opciones le podemos cambiar. Aquí en lugar de ser diferente, ahora le vamos a decir que quiero que sea mayor mayor la hipótesis. Seleccionamos a mayor la hipótesis, le damos OK, y aquí está, aquí nos muestra igual la misma información que nos da. Lo único que va a cambiar pues es si es mayor o es menor la diferencia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, que son 41, total de 11.541. Igual la media nos da de 0.03553. El segundo ejemplo nos dice que son de 52, un total de 98.053. Un 0.055278, la diferencia entre uno y el otro, la estimación por diferencia. Y ya, entonces igual aquí nos cambia un poco en la diferencia, nos dice que el p-value es de 0.972 y en la parte de arriba nos daba que es de 0.56, o sea que esa es una gran diferencia. Y para el último, para nuestro p-value es de 0.978. Ese es el ejemplo número 1. Y como les digo, aquí están los resultados que anteriormente ya los había yo realizado en el programa Minitab. Solamente es como un ejemplo de cómo realicé el ejercicio. Ahora, ese es el ejercicio resuelto. Ahora vamos con un ejercicio que es igual inferencia a partir de dos muestras. Inferencia a partir de dos proporciones nos dice. Nos dice que el ejercicio de moralidad y matrimonio. El ejercicio nos habla de la moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación.
De los 359 hombres encuestados, 305 tuvieron de acuerdo con la afirmación. Nos dice que utilice un nivel de significancia. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo diferente del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia entre la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de esta información. Igual, este ejercicio es parecido al anterior que mencionamos, se resuelve de la misma manera en el programa Minitab, obteniendo los resultados que son los siguientes. Por ejemplo, en el primer ejemplo nos dice que son 347 mujeres de las que encuestaron que están en desacuerdo, de un total de 386. La media es de 0.898964. En el segundo ejemplo es de los hombres. Nos dicen que 305 están de acuerdo y el total a que encuestaron fue de 359. Nos da un total de la media de 0.849582. La diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2, la estimación por diferencia es de 0.493816. El 95% por diferente es del 0.0172287, 0.0970402. La diferencia que puede haber entre uno y el otro es de 2.4. Nuestro p-value es de 0.042. La fecha exacta del p-value es del 0.46. Entonces nos dice que usemos el nivel de significancia del 0.5 para someter la afirmación que el porcentaje de mujeres están de acuerdo difiere el porcentaje de los hombres. Aquí nos están preguntando que si está de acuerdo que los hombres y las mujeres tengan una relación extramarital. Como podemos observar que hay una gran diferencia en eso, del 0.046. Entonces, como que no es como el 5% de significancia, pues están de acuerdo que tengan una relación extramarital. Dice en el punto 9.3, inferencia a partir de dos muestras, inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Nos vamos con las definiciones sobre este tema. Dice, dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la población. Dos muestras son independientes si los valores muestrales están separados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes, después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ok, entonces, en el siguiente ejercicio de inferencias a partir de dos muestras independientes, en el ejemplo nos dicen, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. Que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio de números de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are von Moore, Teiki, Hartman, Demer et al. Singer, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia para someter a prueba
la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día considerando la media. Para hacer una diferencia y construya un intervalo de confianza para la diferencia. Ok, entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice el número de palabras pronunciadas en un día. El de los hombres nos dice que al día pronuncia 186 palabras con una media de 156.068.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Las mujeres, 202 mujeres encuestadas, la media 16.215 y la desviación estándar de 7.301.2. Con este ejercicio lo que queremos saber es que si los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Entonces, este ejercicio igual lo vamos a resolver por medio del programa de Minitab. Por medio del programa de Minitab. Entonces, en esta nos vamos a ir, seleccionamos el programa, nos vamos a Start Basic, nos vamos a 2 porciones, seleccionamos las columnas. Aquí está. Entonces, al realizar el ejemplo en el programa Minitab, podemos obtener que nos dice que en el primer ejemplo son 186 de la media de 156.069 con una desviación estándar de 86.33. Aquí no nos agarró los puntos, el punto 5. Bueno, y una media de 633. En el segundo ejemplo nos dice que este es el de las mujeres, nos dice que son de 210 con una desviación estándar de 16.215, la desviación es de 7.301 y la media de 504. La diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. La estimación por diferencia es de menos 5.47. El 95% de la diferencia es de menos 2.137 y 10.044. El test o la diferencia entre uno y el otro es nuestro Team Volume es de menos 0.68 y nuestro Peak Volume es de 0.5. La diferencia es de 364, o sea que sí hay un poco de diferencia en ese aspecto en que los hombres y las mujeres pronuncian más palabras. Ahora en el siguiente ejercicio nos dice la inferencia a partir de dos muestras acerca de dos medias, muestras independientes. Este viene siendo el mismo ejercicio relacionado al anterior. En este ejercicio nos dice que se obtiene, el ejercicio es distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. Las distancias media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria
Se obtiene una muestra aleatoria de simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia de frenado de los automóviles de 6 cilindros. En este caso nos está diciendo que tenemos que construir el intervalo de confianza para la diferencia entre los diferentes automóviles, tanto de 4 y de 6 cilindros, con una significancia del 0.5. En este caso nos dice que los automóviles de 4 cilindros son 13 automóviles con una media de 137.5 pies, con una desviación estándar de 5.08, y la de 6 cilindros nos dicen que son 12 automóviles con una media de 136.3 pies y con una desviación estándar de 9.7 pies. En este caso, por ejemplo, resolvimos este ejercicio con el programa Minitab y aquí está el primer ejemplo. Nos dice que son 13 automóviles con la media de 137.5, la desviación estándar es 5.8 y la media es de 1.6. Ahora nos dice que en el segundo ejemplo son los carros de 4 cilindros. En el segundo ejemplo son los carros de 6 cilindros y nos marca la media de 136.30 y la desviación estándar del 9.7 con una media del 2.8. La diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 es de 1.20. Entonces, hay una gran diferencia entre los autos de 4 cilindros y de 6 cilindros. Ahora nos dice que la estimación por diferencia es de 1.20. El 95% de significancia es del menos 5.61 y 8.01. El test de diferente, que es entre el ejemplo 1, la diferencia entre el p-value es de 0.37 y el p-value es de 0.715. La diferencia es de 17. Ahora nos dice, en el ejemplo 9.4, inferencia a partir de dos muestras. Inferencia acerca de dos muestras. Muestras dependientes. Las definiciones son: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos del esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Esos nos tratan de hablar sobre las definiciones de la inferencia acerca de dos muestras, que son las muestras dependientes. En este ejemplo de las muestras dependientes tenemos un ejemplo que nos dice la calificación con base en el consumo de combustibles de automóviles. Dice, a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustibles en millas sobre galones, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgados según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de user today.
El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevados. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces, este ejemplo nos dice que vamos a someter vamos a determinar el intervalo de confianza de diferentes entre los antiguos y el nuevo sistema, pero con un valor del 0.01. La mayoría de los ejemplos lo hemos relacionado o el método de significancia es del 0.05. En este caso sería del 0.01 para someter la prueba de las calificaciones. En este ejemplo aquí está. Yo lo resolví igual por el software de Minitab. Ahorita se los voy a compartir. Pero aquí tengo los resultados. Nos dice que el antiguo sistema de calificación contra el nuevo, los sistemas de calificación en total eran 20. La media nos da de 22.70. La desviación estándar nos da de 5.37, que son el sistema antiguo, y con una media de 1.20. Para el nuevo sistema nos da igual que es de 20. En los números, la media es de 20.35, la desviación estándar es de 4.62, la media es de 1.05, la diferencia entre uno es de 20, 2.35, 0.75 y 0.1.76. Nos da el 99% de diferencia, que es de 1.927, que eso es lo que estamos buscando, si es mayor o menor el antiguo sistema de calificación o el nuevo sistema. Y en este primer ejemplo, pues hacemos que si es mayor uno del otro. Entonces, el 99% de la diferencia es de 1.927 y la diferencia entre uno y el otro en el p-value es de 14.10, el p-value es de 0.00. Entonces ahí como que no está muy exacto los números. Para el siguiente, que es aquí donde nos está pidiendo el ejemplo, la diferencia entre uno y el otro. Entonces, igual agregamos los valores. Para, por ejemplo, aquí en el antiguo sistema de calificaciones, nos da el número total de 25, la media de 22.70, la desviación estándar de 5.37 y la media de 1.20. Igual casi viene siendo lo mismo que en la primera, nada más que nos va a cambiar en la diferencia del 99% de uno y de otro. Y en el nuevo sistema de calificaciones del 20, número de 20, la media es de 9.35, la desviación estándar de 4.72, la media es 1.05. La diferencia que hay entre ambos, pues es de 20, la media es de 2.35, la desviación estándar es 0.747 y 0.167. Aquí es donde el 99% de confidencialidad de la diferencia es de 1.78 y 2.827. Que esta es la diferencia que hay entre uno y el otro. La diferencia entre el p-value es de 14.10 y el p-value es de 0.0. Es la diferencia del 99, es donde hay una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, lo vamos a resolver por el programa Minitab. Aquí nos dice que es el nuevo. Aquí tengo los resultados del antiguo sistema de calificaciones, que son 20 resultados, 20 calificaciones, tanto del antiguo sistema de calificación como el nuevo sistema de calificación. Entonces para obtener esa información, vamos a Start Basic, Sample, y aquí por ejemplo nos aparece, vamos a seleccionar el segundo, que es Sample is one columna. Aquí, entonces aquí nos dice que el antiguo sistema, seleccionamos el sistema, aquí en las opciones, aquí nos dice por default siempre nos marca el 95% de confidencialidad, pero el problema nos dice que con un nivel de
significancia del 0.01. Entonces, no va a ser del 95%, sino del 99%. Del 99%. Y aquí, por ejemplo, nos dice que si es la diferencia, es lo que nos está preguntando. El problema nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al de la nueva calificación. Aquí es donde vamos a hacer la diferencia. Entonces aquí seleccionamos este, porque aquí está el de que si es mayor la diferencia o es menor de la hipótesis diferente, pero queremos la diferencia. Entonces seleccionamos la diferencia, le damos OK. Y OK. Entonces esta misma información es lo que les mostré en la presentación de PowerPoint y nos dice que el antiguo sistema de calificación contra el nuevo sistema de calificación. Y aquí nos da el ejemplo, el antiguo sistema de calificación, número 20, la media, la media 22.70, la desviación estándar 5.30, la diferencia de la media es de 1.2, nuevo sistema es de 20, la media es 20.35, desviación 4.32, 1.2. La diferencia entre el antiguo sistema de calificación menos el nuevo sistema de calificación. La diferencia entre el antiguo sistema de calificación menos el nuevo sistema de calificación, la estimación por diferencia es de 2.35. Y la diferencia de el 99% por diferente es de menos 1.99 y 6.69. La diferencia entre uno y el otro del t-value es igual a 1.47 con el p-value del 1.50. La diferencia es de 0.37. Este es lo mismo, es igual si queremos. Esta es la diferencia entre uno y el otro. Y por ejemplo, para saber cuál es mayor o menor, pues igual podemos hacer la misma gráfica, pero igual seleccionar antiguo sistema. En opciones, aquí donde le dimos diferente, le podemos dar mayor del antiguo sistema al nuevo sistema. Le damos OK. OK. Sistema error column contain more to. Bueno, en este caso, ahí tenemos la información que nos arroja. Nomás lo único que cambiamos pues es la diferencia o mayor. En este caso aquí está lo que es mayor y aquí es la diferencia. Ese fue el caso del ejemplo sobre la calificación con base al conjunto de combustibles de automóviles. Ahora en el ejercicio de inferencia a partir de dos muestras, nos dice que la inferencia acerca de dos muestras dependientes, seguimos con el mismo tema. En este ejercicio son costos de reparación de automóviles. Dice, a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y traseras de diferentes automóviles, después de los años sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway, STEF, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación y de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. En este ejercicio viene siendo lo mismo que hicimos con las calificaciones antiguas y los nuevos del sistema, pero en este caso, por ejemplo, igual vamos a agregar las columnas en costo de reparación, la parte frontal, todos los que vienen siendo los que están en esta línea, y los costos de reparación en la parte trasera en el programa militar. Una vez realizándolo igual por el
por el medio de Minitab. Por el medio de Minitab, por ejemplo, nos dice que este es un intervalo del 95%, ¿sí, no? Nos dice que es un intervalo de confianza del 95%. Hace rato en el otro ejercicio nos pedía el intervalo de confianza del, no, la significancia de 0.01, que era el 99.99% del intervalo. Ahora en este nos está pidiendo el 95%. Entonces al 95% tenemos que hacerle la diferencia. Y aquí podemos obtener los costos de reparación frontales, que son 9. La media es de 26.069, 2.669, perdón. Y una desviación estándar de 1.461 y una media de 487. Son para los costos de reparación frontal. Para los costos de reparación trasera, igual son 9 datos con una media de 1.830, una desviación estándar de 1.024, con una desviación de 341. La diferencia entre los 9 datos es de 840. La desviación estándar es de 1935 y la media es de 645. Entonces aquí nos está marcando la diferencia, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia del 95% es de menos 645 y 2.327. La diferencia de uno y el otro en el p-value es de 1.30 y p-value es de 0.29. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo nuestro intervalo del 95% para uno y el otro, en lo que hay un costo de reparación tanto en el ejemplo 1 para el ejemplo 2. Ahora en este nos da como el costo de reparaciones igual, pero ahora lo vamos a hacer que es mayor uno y es mayor el otro. ¿Cuál es la diferencia que hay? Igual con el intervalo del 95%. Y aquí, por ejemplo, nos podemos ver que igual los costos de reparación frontales son de 9 datos, la media es de 2.669, la desviación estándar es de 1.461 y la media es de 487. Los costos de reparaciones traseras igual son 9 datos con una media de 1.830, la desviación estándar de 1.024 con una diferencia de 341. La diferencia es de 9 datos, la desviación estándar es de 840, la media es de 840, la desviación es de 1935 y con la diferencia de 645, perdón. Y aquí es con un 95% de diferencia intervalo que nos da de menos 360. Y aquí ves la diferencia entre si es mayor uno o es mayor otro. Entonces, entre la diferencia entre el p-value es de 1.30 y el p-value es de 0.5. O sea que entre el uno y el otro sí hay una gran diferencia, pero en eso nos podemos dar cuenta que los datos de intervalo de diferencia de uno y del otro. Ahora nos dice el siguiente punto, nos habla de inferencia a partir de dos muestras, comparación de la variación de dos muestras. Objetivo, someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o variancias poblacionales. Eso nos habla sobre la desviación estándar y las varianzas. Nos dice, la prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ok. En el primer ejemplo tenemos un conteo de plaquetas. En este ejemplo nos dice, a continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas, número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidas al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examiner sur
¿ok? Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. O sea, en este ejemplo vamos a ver si los hombres y las mujeres tienen el mismo conteo de plaquetas. En este ejemplo, igual lo resolvimos por el programa militar y nos dicen que hombres y mujeres, el primer ejemplo, son 27 mujeres y hombres son 23. Tenemos el ejemplo 1, que son mujeres, son 27, con una desviación estándar de 75.993, con una varianza de 57.74.971 y una desviación estándar de 58.14 y 107.151. Para los hombres tenemos que son 23 datos con una desviación de 62.106, con una varianza de 38.57.127, con unas desviaciones tenemos de 41.162, 85.765, con radio estándar de desviación de 1.224 y la diferencia es de 1.497. Ese es el 95% de confidencialidad que nos está haciendo el problema. Ok, y para los radios bonds. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio tenemos los datos que son de los hombres y las mujeres. Aquí tenemos los hombres son 23 datos, el de las mujeres son 27 datos. Igual para hacer o realizar el ejercicio, pues nos vamos al programa Statistics Basic y aquí nos está pidiendo varianzas, desviación estándar, desviación estándar. Seleccionamos each sample in the one column. Entonces aquí sample 1, damos doble clic y aquí nos dice mujeres y hombres. El problema nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 95%. Entonces nos vamos a opciones, 95%. Aquí, por ejemplo, el sample 1 nos va a dar estándar, desviación. Y en este, por ejemplo, podemos usar las gráficas, usamos los histogramas. Podemos seleccionar, le damos OK. Le damos OK. ¿Ves? Por ejemplo, en esta ya nos dio la gráfica, que es lo mismo que nos viene mostrando los resultados que hace rato les compartí, ya que anteriormente pues ya lo había realizado, nomás quería para ver cómo se realiza este ejercicio en Minitab. Aquí está nuestra hipótesis de hombres contra mujeres. La alternativa de hipótesis, el nivel de significancia es del 0.05, que es lo que nos estaba pidiendo. Y el método, las estadísticas del 95%, aquí nos dice que las mujeres son 27 datos de mujeres. La desviación está de 75.993. La varianza es de 57.64.971 y la desviación es de 59.8046 y 104.144. Hombres, los números o los datos de los hombres son de 23. La desviación estándar es de 62.6. La varianza es de 38.57.123. La desviación es de 48.032 y 87.901. Aquí está el radio de la desviación, es de 1.224 y el radio en variancia es de 1.0
497 con el 95% de intervalo de confianza. Y esta es la misma información que tenemos en la presentación de PowerPoint, tanto las gráficas, ya que anteriormente pues ya lo había resuelto. Continuando con la información, aquí vienen los datos, ¿no? Aquí están los datos, aquí están las gráficas que les habían mostrado de hombres y mujeres, el histograma tanto de hombres como de mujeres y las desviaciones estándar, qué tan separado puede estar los datos tanto de los hombres como las mujeres. Y en el ejercicio, nos muestra que es un ejercicio de discriminación, que viene siendo igual a comparación de la variación de dos muestras que nos pide sobre la desviación estándar. Nos dice en este ejercicio, los RENUE, Comisión de Irlanda, realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes, con éxito y sin éxito, según datos de Use of Statistical Evidence in Allegato of Discrimination, the Body in the Boda America Study, módulo .58, número 2. Utilice un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Igual, aquí lo que queremos saber es cuáles son las edades que presentan los solicitantes con éxito y sin éxito, según los datos que nos muestran a continuación. Y nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de las poblaciones de la misma desviación. Y en este caso, igual, pues yo ya lo realicé por medio de del programa Minitab y aquí tengo los resultados, pero igual se los voy a mostrar cómo lo realizamos. En esta pues nos marca los datos que nos pide el problema o el ejercicio. Nos dice que solicitantes sin éxito son 23 datos, la desviación es de 7.22, la varianza es de 52.134, la desviación estándar es 5.924 y 9.620. Los solicitantes con éxito son 30 datos, la desviación es de 5.844, la varianza es de 34.616, la desviación estándar es de 4.301 y 8.632. El radio estándar o la desviación es de 1.227. Los radios de varianza es de 1.52 con un intervalo del 95% que nos pedía el programa. Aquí tenemos los datos de los solicitantes con éxito y sin éxito. Aquí tenemos 23 datos que nos muestra el ejemplo y los 30 datos que nos pide el siguiente. Entonces, igual se resuelve de la misma manera que el ejercicio anterior. Vamos a estadística, basic, nos vamos a varianzas porque nos está pidiendo varianzas, los dos ejercicios. Igual en las columnas para que nos aparezcan los datos, pues usamos el que está en el número 2, que es each sample in the one column. Ok, y aquí pues damos doble clic para que aparezca y aquí le ponemos solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito, que es el número 2. Igual nos vamos en las opciones, el 95% de confidencialidad, el radio de 1.0. Queremos saber si es mayor o menor a la hipótesis, como anteriormente ya lo habíamos visto. Entonces aquí podemos ver si es diferente el uno con el otro, podemos seleccionarlo, o si es mayor o menor igual que el otro, y aquí podemos igual usar todas las tablas que nos arroje el problema. Aquí está, valor de significancia.
Y aquí están los mismos datos que se los mostré en la presentación de PowerPoint. Dice, aquí está sobre los solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. El número de datos sin éxito son de 23, con una desviación de 7.220, con una varianza de 52.134, con una desviación de 5.584 de 10.219, y los solicitantes con éxito son de 30, la desviación de estándar de 5.884, la varianza de 34.616, la desviación de estándar de 4.686 y 7.909. Y la radio en diferencia estándar de las desviaciones del 1.227 y el radio por varianza es de 1.506. Esto es utilizando la confidencialidad de intervalo del 95%. Esta misma información pues es lo que les acabo de mencionar en la presentación de PowerPoint, ya que anteriormente pues había realizado, así como la realización de las gráficas que nos dice de los solicitantes con éxito con el 95%, tanto de solicitantes sin éxito y con éxito. Aquí podemos ver las gráficas sobre este tema. Pues esto ha sido todo de mi parte sobre esta unidad 1 en la materia de estadística inferencial, sobre el tema de inferencias a partir de dos muestras. Por mi parte sería todo. Gracias.